¿A quién tenemos acá al lado mío? Bueno, siempre tengo la misma duda. A los geólogos, ¿qué son? ¿Son geólogos, son licenciados, son doctores? Esta señora creo que es doctora. Es doctora. Me parece. Si hay una persona a la cual yo tengo que pedir alguna referencia sobre el tema geología, es o a ella o a su señor esposo, el señor Luis Stinco, que es... Pero es más linda ella, así que por eso la traemos. Sí, bueno, pero Luis es un amigo también, un amigo del corazón de hace mucho tiempo, lo conozco. Son los dos gente espectacular. Y hoy Silvia Barredo, que tiene un currículum impresionante en todo lo que tiene que ver con las ciencias geológicas, nos está acompañando acá en el programa para hablar de algo no tan divertido. Gracias, Silvia, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar acá y poder charlar de todos los temas que tenga que ver con la geología y la sociedad. Ya que estamos al aire, vamos a decir que España eliminó a Portugal, le ganó 1-0. Total, como estamos en vivo, lo podemos decir tranquilamente. Así que adiós, Cristiano. Bueno. Silvia, primero, ¿qué es un terremoto? El terremoto es una manifestación de los fenómenos de deformación que tiene la Tierra. La Tierra es dinámica, se mueve a consecuencia de liberación de calor y al moverse las rocas de la parte externa de la Tierra, de la corteza, sufren tensiones. En algunos lados se las comprime, en otras se las estira. Y la roca soporta esas fuerzas hasta que un día se rompe. Y cuando se rompe, produce esa vibración que para nosotros es catastrófica, cuando está muy cerca de la superficie. A veces, la Tierra está todo el tiempo teniendo sismos, todo el tiempo. En algunos lugares es mucho más intenso que otros, en otros lados son muy fuertes, pero no nos enteramos porque no hay población. Le prestamos atención cuando hay población porque sufre las consecuencias, como lo que hemos visto con Venezuela, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en Chile y los eventos que tuvo Argentina también. Así que un terremoto es eso, es liberación de energía, la roca se rompe y en el momento que se rompe ese crack se transmite como si fueran ondas hacia la superficie y es el movimiento que uno ve, ¿no? Por un lado se sube y se baja y por otro se mueve como si fuera una zaranda, ¿no? Como si uno lo movieran horizontal, así que lo sacudieran. Sí. Es tremendo, porque primero uno no puede pararse, tiene la sensación de que se cae. Por otro lado, el ruido es muy fuerte, los objetos, y por otro lado lo que nos rodea que empieza a desmoronarse, ¿no? Entonces eso hace que uno entre en pánico. Te pregunto lo siguiente, un instituto en Suecia detectó exactamente por el ruido donde estaba hundido el Ara San Juan. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna, están atentos a cualquier movimiento, cualquier vibración que hay en cualquier lado. Y dijeron con exactitud dónde había sido y fue ese el lugar donde estaba realmente el submarino. ¿Por qué no se puede detectar un terremoto? O estos movimientos tectónicos a los cuales vos te estás refiriendo, con anterioridad. ¿No te avisa, de golpe viene y sucede? Y sucede. Mira, no es que no se puede detectar. Todos estos sismos y todo lo que es esa dinámica terrestre que entra en algo que se llama neotectónica, que es el movimiento actual, no el pasado, está muy estudiado. Hay distintos centros a nivel mundial, la IUS, que es la International Society de Estados Unidos, la Sociedad Geológica de Estados Unidos, Argentina tiene el INPRES en San Juan, Chile también. Todos esos laboratorios todo el tiempo están recibiendo las señales, las bases de datos están en la web, es abierta al público en general. Se sabe, se los estudia, se tiene la geometría, se tiene todo, todos los datos, como si fuera un diagnóstico médico. Ahora, ¿algún médico te dijo con exactitud cuándo se iba a morir una persona? Ni siquiera Germán de la Llave recién. Bueno, nosotros tampoco podemos predecir con exactitud cuándo se va a producir el sismo. Sabemos que tiene un intervalo
de frecuencia, o sea que va a ocurrir probablemente dentro de 10 años, dentro de 5, pero es tan grande la magnitud de lo que involucra desde el punto de vista de las rocas, no es algo puntual, es algo que involucra kilómetros de roca, que es muy difícil establecer exactamente el momento en que va a ocurrir. ¿Hay precursores? Hay precursores. A ver, eso a veces hay algunas señales, algunos gases que pueden salir, algunos movimientos leves se pueden ver en el terreno, pequeños desplazamientos, a veces se ve en el cordón de una vereda, un árbol que está medio desplazado, una cerca. Pero el momento exacto en que va a romper no lo podemos decir, sino ya se estarían estableciendo medidas a nivel mundial. Se hacen redes con GPS y con métodos de precisión, donde vos podés ver, están todas las redes conectadas, entonces vos estás midiendo el movimiento del terreno al milímetro. ¿Sí? Entonces te das cuenta si hay un desplazamiento o no. Ahora, de ahí a que la roca vaya a romper, el momento en que cede, en que se parte, no lo puedes saber. Y sería un análogo a tener un grisín en la mano, vos empezás a doblarlo, no sabés cuándo va a romper. Pero se rompe. Pero se rompe. Bueno, sabés que está cerca, sí, porque ya está medio doblado, pero no sabés exactamente. Bueno, acá lo mismo. Sí hay métodos de aviso, los que tienen digamos, todos los que son los protocolos de prevención o de catástrofes, tienen a su población entrenada, entonces mandan, cuando llega, hay 2 ondas que son, de todo el grupo de ondas hay 2 que son muy importantes, la primaria, la P y la S, ¿sí? Que la primaria llega primero, la S llega después. Cuando empieza a detectarse esa onda, con la magnitud que se ve venir, se empiezan a avisar a los pobladores, Japón lo hace, y la gente tiene tiempo a reubicarse. Y están entrenados para ubicarse en algunos lugares específicos donde se pueden proteger. Así que sí, redes hay, prevenir exactamente no lo podés decir, ¿sí? Porque son una falla, puede empezar, ¿no? La rotura puede empezar a producirse ahora, ¿no? Empieza ese momento que la roca se empieza a deformar, como si se empezara a hinchar, y puede romper dentro de 200 años. Es lo que tarda en llegar la onda, digamos. Claro, es lo que tarda imagínate lo mismo que dijimos con el grisín, ¿no? Que uno empieza a quebrar el grisín, bueno, ¿cuánto tarda en romperse? Bueno, unos segundos. Depende de la fuerza con que yo también lo doble. doble. Te pongo una barra de acero, ¿y cuánto tardás? Tendrías que calentarla, bueno, te lleva un tiempo mayor. Bueno, cuando los objetos son tan grandes, que estamos hablando de kilómetros de roca, tanto en la extensión horizontal como en la profundidad, estamos hablando de que la corteza puede llegar a tener, bueno, la corteza, la litósfera, que es la piel de la Tierra, puede llegar a tener 250 kilómetros de profundidad. Nosotros no podemos predecir exactamente dónde va a romper. Se monitorea, sabemos dónde están las grandes estructuras, las estructuras secundarias. Entonces, sí hay gente que lo estudia, Argentina, Chile, Venezuela tiene un equipo muy bueno de investigadores que trabajan en neotectónica, todas esas estructuras las tienen muy bien mapeadas, de hecho yo estudié con ellos, así que y conozco esas estructuras. Sí, me imagino que por la cercanía con todo el tema de hidrocarburos, claro, y todo eso tienen que tener un muy buen conocimiento de lo que es la roca. Totalmente. Y quiero pensar que es por eso, ¿no? Sí, no, y además ellos tienen un equipo de especialistas que trabajan en neotectónica, es decir, en tratar de encontrar las fallas, estas roturas que se pueden mover en algún momento, las caracterizan y las describen y tienen todo un protocolo de prevención. Después, la parte social, lo que tiene que ver con cómo las construcciones y demás han resistido, ya es otro tema. Es otro tema, pero no es geológico. No es geológico, pero... ni cómo respondes después. Eso exacto, no es. Pero desde el punto de vista geológico ellos tienen un equipo muy bueno, está muy vinculado con investigadores de Argentina, así que de Chile, o sea, realmente es algo que no se podía evitar. Tal vez se podía estar un poco más... Si vos vivís en una zona sísmica, como ellos, como lo es San Juan, como lo es La Rioja... Santiago de Chile,
vos tenés que tener un protocolo, tu población tiene que saber que eso puede ocurrir. Obviamente, si hay señales que vienen mostrando que hay una cierta aceleración de la deformación, que eso se mide, se empieza a preparar a la gente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque lo primero que nos pasa a todos es entrar en pánico. Y sí. Y sí. Yo, que conozco de sismos, también entraría en pánico. Entonces, realmente el protocolo de prevención es toda una estrategia, ¿no?, donde uno va llevando a la población a que puede ocurrir algún evento. Uh-huh. Ahora, esos eventos, ¿vos podés predecir exactamente cómo va a pasar? Y no. Acá fue... esta es una estructura, es como una fractura que va de este a oeste, separando lo que sería la placa sudamericana de la placa caribeña. Eso lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Como que si separara la parte del mar, sí, con un poquito del continente y después la placa sudamericana. Sí. Esa rotura, las partes que componen esa rotura, es como si se desplazaran una al lado de la otra. La placa caribeña se mueve hacia la derecha, la placa sudamericana hacia la izquierda. Un movimiento horizontal de esta forma. Cuando uno imagina el material rompiéndose en esas circunstancias, está claro que cada parte que se mueve está llena de pequeñas fracturas, que es lo que permite que esa gran estructura se desplace. Sí. ¿Sí? Pensá nada más, si tenés una tela y la tirás para un lado y para el otro, la tela se raja, se desplazan dos pedacitos, pero si la mirás, está toda llena de pequeñas grietecitas chiquititas que rodean esa fractura. Bueno, esto es lo mismo. Hay pequeños segmentos de fractura y otros no tan pequeños. Cada vez que esta placa se mueve, a veces puede llegar al orden del milímetro o más a lo largo del año, todo el tiempo se está moviendo, y esas pequeñas fracturas concentran esa deformación y vos no te enterás, o te enterás poquito. En algún momento algunas se empiezan a trabar o esa falla se traba en algún lugar y queda, el movimiento sigue, pero el material es como si uno sigue estirando, ¿no es cierto? Pero quedó trabado. Entonces está aparentemente quieto. Eso es lo que nosotros le decimos que está absorbiendo la deformación, que está concentrando energía. Ese material se queda ahí trabado y en algún momento no puede resistir más y se rompe. Cuando se rompe tenés el sismo. Muchas veces ocurren a profundidades que apenas lo sentimos en superficie, pero esta vez fue muy cercano a la superficie, inevitable. Algo tiene que ver, discúlpame Willy, algo tiene que ver que La Guaira y Caracas, que está a unos 30, 40 kilómetros, pero está bordeada, están separadas por un cordón de montañas, no haya pegado tanto en Caracas y sí tanto el epicentro haya sido en La Guaira, por lo que vos tiene estás que ver contando. Con la cercanía del epicentro. Muy probablemente el material, cuando va distribuyendo esa deformación, lo hace de manera anisotrópica, así, diferente, ¿no? Puede ser que en este caso, cuando se propaga la onda de deformación, estuvo más cerca de La Guaira y ahí produjo ese desastre. Pero además, donde estaba la población, es un terreno blando. Y al ser un terreno muy blando, es como si uno estuviera parado arriba de arena y esa arena se entrara a mover. Entonces se siente mucho más, ¿no? Los edificios y el resultado de ese movimiento es mucho más catastrófico. Acá lo que pensamos es que este sistema de fracturas, que es la falla de Boconó, más San Sebastián y Pilar, o sea, Boconó viene de sudoeste a este y después se pone horizontal. Sí. Bueno, cuando se mueve este sistema, es muy probable que haya transferido energía a otra fractura. Es como si vos tuvieras un jean, cuando tenés una rotura que remendaste. Y por otro lado tenés como una pequeña rajadura que no viste. Cuando te sentás y flexionás, se rompe por el otro lado. ¿Por qué? Porque donde vos tenías la primera rotura, la remendaste, la hiciste durita, entonces flexionaste la rodilla y donde rompió para la fracturita esa chiquitita que estaba ahí. Liberó energía. Eso es lo que se conoce como liberar energía. Yo leí bastante sobre este tema y decían que se sabía que iba a haber en algún momento
de la historia venezolana un terremoto, no sé si de esta magnitud, pero o sea que en teoría no se pudo haber evitado, pero sí se pudo haber previsto. ¿Lo que falló fue el sistema político o falló otra cosa? No hay un solo actor responsable, ¿sí? Obviamente vos tenés un gobierno que tiene que hacerse cargo de la prevención de catástrofes, deslizamientos de laderas, deslizamiento de terrenos, sismos, sí, cuando hay un huracán, todo ese sistema de eventos que caracterizan esta región, y claramente el gobierno tiene que tomar medidas de prevención, educar a la población, ¿sí? Y tener un protocolo y un programa de evacuación, de recuperación, ¿no? Para recibir a la gente que perdió todas su vivienda, sus cosas, los protocolos de contención para aquellos que perdieron a sus seres queridos. Hay todo un equipo de investigadores científicos que realmente son muy buenos, que es esta gente que trabaja en la parte de caracterización de los sismos actuales. Ahí tiene que haber una comunicación con el gobierno, claramente, y desde ahí hacia abajo tenés los equivalentes a defensa civil nuestros, los equivalentes a los bomberos de rescate, los equipos de rescate. Venezuela conoce de lugares confinados porque tiene cavernas y tiene gente que hace rescate en zonas confinadas, que es equivalente a tener un edificio derrumbado. ¿Sí? Es el mismo estilo de rescate que se hace en esos casos. Así que conocimiento hay, responsabilidades hay muchas. Hay muchas. Sí, yo creo que a partir de este momento tienen que sentarse los distintos actores que les mencioné a generar un programa de prevención y un programa de recuperación en caso que vuelva a ocurrir. Porque han tenido sismos en la década del 90 y atrás que han sido muy fuertes y han producido desastres también. Es una zona sísmica, entonces tiene que haber construcciones antisísmicas, tiene que ser una obligación que los edificios puedan soportar el movimiento, porque de hecho lo soportan. Se desplazan acompañando el movimiento y no producen esa caída que fue como un papel para algunos edificios, ¿no es cierto? Así que sí, actores hay muchos y siempre que ocurre un accidente, buscar los culpables ahora no es el momento. No sirve, pero sí tomar apuntes de qué es lo que ocurrió, caracterizar lo que ocurrió y a partir del momento en que ya se empieza a recuperar una cierta normalidad, si se le puede llamar así, después de tremenda tragedia, empezar a trabajar en estos protocolos. Porque va a volver a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo. Yo, sabiendo que venía Silvia, me entré en el Centro Internacional Sismológico, que hay un mapamundi que reproduce los hipocentros, se llama, ¿no? Sismológico, y está dotado en el tiempo, desde 1964, y en tiempo real te va marcando hasta 2022 o algo así. Y se va marcando una constante en el mapamundi de saber dónde suelen ocurrir la mayor cantidad de sismos. Lo que yo vi, que no entiendo nada, me pareció que en el norte de la India, me pareció que en el sur de China, me parece mucho en los océanos, como epicentros donde van marcando con una lucecita roja donde se produjo un terremoto en ese momento. Teniendo ese mecanismo, esa carga de datos. Esa carga de datos, se puede, vuelvo a insistir, es muy difícil evitar un terremoto, pero no se puede. ¿Qué lectura harías vos de eso? Bueno, Venezuela tiene un mapa de prevención sísmica, donde tiene perfectamente mapeado las zonas de mayor riesgo, que es donde ocurrió, que ahí tienen la zona roja, se pone como un semáforo, ¿no? En rojo la zona más riesgosa, después viene una especie de amarillo, naranja, después viene verde. O sea, desde el norte de Venezuela hacia el interior del continente, como yendo hacia el sur, ahí va bajando la peligrosidad sísmica. Pero ese mapa de peligrosidad sísmica está en la web y ellos lo han elaborado. Y hay mapas de peligrosidad sísmica a nivel mundial, que es con lo que estudiamos todos. Siempre se puede hacer algo.
El tema es que tiene que haber una comunicación entre los grupos académicos y la parte política, que son los que toman los tomadores de decisiones. Hay un momento que los investigadores científicos llegamos hasta un punto y no podemos avanzar más. Uno dice, mira, esta es una zona peligrosa, puede ocurrir esto. Entonces, cuando le preguntan a uno qué posibilidades hay de que ocurra en este intervalo de tiempo, y bueno, uno no tiene un dato exacto. Entonces ahí ocurre ese intervalo de incertidumbre donde algunos actores o tomadores de decisiones dicen, corro el riesgo y no hago nada o hago poco. O sea que yo, perdonen mi ignorancia, yo me sorprendió, yo pensé que Venezuela y la parte norte de América, de Sudamérica, no estaba expuesta a terremotos. Y eso va de burro. ¿Por qué de burro? No, está bien. Si no te hubiese puesto alegre ni no preguntases. De mi desconocimiento va mi última pregunta, que es, y ojalá nunca se dé, ¿por qué Buenos Aires no tiene terremoto? No, está bien. Uno tiene que preguntar todas las veces que sea... Anulo mufa, dirían mis nietos. No, pero perdóname, preguntar es bueno, porque pero reconocer preguntar, que uno no sabe... Exacto. La pregunta que no se hace, esa es la parte tonta, ¿no? No hacer la pregunta. Exactamente, coincido. A ver, cuando yo era chica también había escuchado que en Buenos Aires no podía haber sismos. Las placas, que son trozos de esa litósfera, de esa piel que tiene la Tierra, esa piel no es un continuo, está separado en pedazos, como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Por eso se habla de la placa sudamericana, la caribeña, todas tienen nombre y apellido. Cada una de esas placas tiene un límite, ¿no es cierto? Ese límite es lo que se conoce como la parte activa. Esas placas, cuando se mueven, como tienen motores distintos, a veces tienden a juntarse, como ocurre en la región andina, que la placa pacífica se mete bajo nuestro. Vos mencionaste la India, ahí hay dos placas que chocan. Hay lugares donde las placas se alejan, las dorsales. Vos mencionaste que hay muchos sismos en el océano, sí señor, porque están las dorsales. Ahí es cuando las placas se alejan. Cuando una placa pasa al lado de la otra es la falla de Venezuela. Una placa pasa al lado de la otra, o sea, ni choca ni se separa, sino que pasa una al lado de la otra. Nosotros, Buenos Aires, lo que sería el límite de nuestro país hacia la plataforma continental, estamos adentro. El conurbano no me preocupa, me preocupa. Nosotros vivimos en el conurbano, Claro. maestro. Nosotros vivimos en el conurbano. El problema de ustedes. Es un problema de todos. Te va a caer en caballito también, te va a caer, vas a ver. Totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros estamos en la parte interna de la placa, ¿sí? Desde el continente de Buenos Aires hacia la dorsal atlántica, lo que está hundido en el medio del océano, está rota la corteza en pedazos, pero eso no tiene movimiento propio. Por eso nosotros, los investigadores, le llamamos margen pasivo. No tiene un motor, eso no tiene un movimiento propio, a diferencia de lo que es la cordillera andina, que tiene un motor donde las dos placas son dos individuos que se están encontrando. Acá nos estamos adentro de uno, que es la placa sudamericana. Tenemos en lo que sería la plataforma continental hacia la dorsal, hay como una serie de bloquecitos, como si fueran escalones, que tienen un pequeño movimiento. Entonces, cada tanto escuchamos que San Isidro detectó un sismo, que Mar del Plata detectó un pequeño movimiento, pero nosotros, en donde estamos, no tenemos un motor tal que podemos producir un sismo de la magnitud de los que se dan en los límites de placas. Hay fracturas que tienen un pequeño movimiento, algún movimiento podemos sentir si se rompe cerca de la superficie, pero el resto no. Entonces, a veces recibimos la onda que viene de los Andes, cuando el sismo es muy grande, puede llegar a Buenos Aires. Pasó en el 78, 79. Sí, hace poco también. Perdón, el de Chile se sintió. Se sintió. Bueno, en provincia. Se En sintió capital. El de Chile. En capital no lo sentí. El de Chile yo lo. Fue No, el de San Juan. La pileta, vos no sabés cómo se movía. Se el movía agua. mucho. Ah, mierda. Yo estaba en la Facultad de Ingeniería, en Las Heras y Pueyrredón, y estaba dando clases, parece un chiste, estaba dando clases
de tectónica, un grupo de ingenieros, y se empezó a mover el mueble que estaba atrás. Entonces los alumnos dicen, profesora, qué bien que explica que se está moviendo el mueble. Nos dimos vuelta y bueno, sí, se había sentido. No es que no puede haber, ¿sí? Pero no es una región en donde vos tenés esos sismos de la magnitud, o sea, no es el origen del gran sismo. Ahí es un material, como si uno tuviera un estante con libros, que cada tanto algún libro patina un poco y hace un ruidito cuando se acomoda, lo podemos percibir, tal vez algún edificio alto, rara vez lo percibimos acá, se puede mover una pileta, vas a ver que se te mueve un poquito el vaso o la lámpara, pero no vas a tener un sismo de esa magnitud, ¿sí? O sea que hay que agradecerle al amigo Pedro de Mendoza. ¿Dónde nos localizó? Yo como soy el time killer, como dice mi amigo acá, no soy el timekeeper, sino el time killer, y lo vamos a tener en un minutito nomás desde Estados Unidos, Alberto Schuster. Vamos cerrando, pero le vamos a pedir a Silvia que se quede, ¿no? Que nos hagas compañía, vas a hacer de otra... No, porque además creo que Alberto va a tener cosas que decir y ella puede opinar porque creo que... Exactamente. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Son mentes privilegiadas, Willy. Bueno. Y son amigos nuestros, pero qué grande. Silvia, la actividad humana puede colaborar a que haya más sismos en una zona que en otra, y no me estoy refiriendo a un lugar en particular de Argentina, me estoy refiriendo en un momento en donde se está discutiendo el fracking en México, se está discutiendo el fracking en Colombia, y en algunos lugares se está discutiendo el fracking también acá en Argentina. ¿La actividad humana ayuda o no ayuda? Me hacen de allá así, así bueno. que respuesta corta. Respuesta corta. Los sismos de esta magnitud para nosotros son inalcanzables. Liberan una cantidad de energía, son varias bombas atómicas. Sí. ¿Sí? O sea, disparar un sismo de este tipo, por ahora, no. No. Han ocurrido, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos, en Oklahoma, que la actividad de fracking haya acelerado el movimiento de una fractura, se debió a que esa fractura que se hizo estaba muy cerca de la superficie. Argentina, yo no puedo hablar por otros países, pero conozco la actividad de fracking acá en Argentina y se hace a una profundidad que es muy difícil que esa energía que se libera para romper la roca pueda alcanzar el nivel superior y lo podamos sentir, o que active una falla que pueda dar un sismo. El INPRES, que es el Instituto Argentino de Prevención Sísmica, está monitoreando y por el momento está todo ok. Así que por el momento no sería factible. Seguí buscando petróleo. Esa es la respuesta. Silvia, gracias por tu actuación. Saludos fenomenal como siempre. Saludos al señor Luis Estinco. Saludos al capo, al esposo de la señora, pero yo siempre la prefiero a Silvia. ¿Y qué hacen los dos? Buscan la roca somera todo el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, al contrario. Quédate ahí, no te muevas, como en el sismo, y vamos al corte y ya pasamos con el amigo Alberto Schuster de Estados Unidos.